Muy bien, vamos entonces al tema de hoy. Nuestro llamamiento, hermanos, es el llamamiento a un camino de vida singular. O sea, Dios nos llamó a la iglesia, nos está llamando, nos está tallando, nos está moldeando, pero Él quiere que caminemos en un camino singular, único, diferente al camino de la sociedad. Entonces, persigo como propósito explicar que Jesucristo vivió, Jesucristo enseñó un camino de vida singular y diferente. Él nos lo vino a mostrar, a este camino extraordinario por el cual nosotros debemos de caminar en nuestra vida cotidiana. Haciéndolo así, imitando la vida de Jesucristo, al caminar en esta vida singular, nosotros entonces nos estaremos haciendo aptos para estar en el reino de Dios. Repito entonces, el llamamiento de Dios a cada uno de nosotros es para caminar por un sistema de vida singular, diferente, contrastante a lo que vemos en la sociedad. Y es así como podemos tomar como ejemplo la vida de Jesucristo. El joven maestro de Galilea, que usted puede identificar, con su modo directo, sincero, vino a vivir una vida que revolucionó la moral y la ética de su época. Ven bien, él vino a vivir una vida que transformó, que renovó, que cambió el enfoque de la moral y de la ética de su entorno. Y él utilizó su vida y utilizó su mensaje como rayos potentes, como destellos verbales para motivar a cada uno de nosotros a seguir su ejemplo. Nos encontramos entonces que la mayoría de las personas que se dicen ser cristianas, profesas, reconocen y creen comprender todas las frases que Jesucristo dio, las instrucciones que Jesucristo nos dejó. Pero vamos a ver que cada una de las instrucciones que Jesucristo dio vinieron a ser rayos destellantes que contrastaban con la vida del común de las personas. Recuerden ustedes entonces que Dios decidió trabajar con unos pocos, dentro de los cuales usted aparece allí. Y cuando llamó a Simón Pedro, vio el potencial en el carácter, en la fortaleza, en la decisión de este hombre, aunque tenía que trabajar con él. Llamó a Simón Pedro y en una oportunidad le dijo: Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte. Hermanos, al igual que ese llamamiento que Dios le hizo a Pedro, también a nosotros nos hace ese llamamiento y nos dice ahora pongan su nombre ustedes. En lugar de Simón, coloquen su nombre. Y en Lucas, que estoy parafraseando, Lucas 22, 31 al 32, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Sustituyan el nombre de Simón y coloquen su nombre. Coloquemos nuestro nombre. Vean nuestro llamamiento a un camino singular, doloroso, difícil. Pero Dios nos ha llamado a eso. Y sigo leyendo Lucas 22, 31 y 32. Dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Vean la fortaleza. No estamos solos. Satanás va a atacar. Satanás está molesto. Satanás está inquieto totalmente con nosotros. Pero dice allí, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿de qué? Una vez vuelto, ¿de qué? De haber sido zarandeado,
de haber sido puesto a prueba, de haber sufrido dolor en carne propia, después de eso, vuelto, confirma a tus hermanos. Vean ahora al hombre y a la mujer que sale de las pruebas con un mejor carácter. ¿Para qué? Para apoyar a sus hermanos. Y recuerden ustedes que el juicio de Dios está siendo hoy con nosotros. El juicio de Dios está pasándose hoy en cada momento de nuestra vida, en cada actitud que tomemos, en cada decisión buena o mala que tomemos. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a un camino muy singular, a un camino difícil. Nos ha llamado a correr la triatlón más difícil de la vida. ¿Sí? A caminar en maratón más de 42 kilómetros. Nos ha invitado a nadar más de 4 kilómetros. Nos ha invitado a hacer un tour mayor de 180 kilómetros. Nos ha llamado para tener una vida completa de pruebas y de crecimiento espiritual. Entendamos entonces ahora el por qué hemos sido llamados a este camino singular. Porque no podemos decirle que Dios nos ha llamado a un Edén, en donde no vamos a tener ninguna dificultad, en donde usted va a vivir a plenitud, 100%. Vean el ejemplo que leímos en Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, he ahí Satanás, he ahí el adversario, me ha pedido para zarandearos, para ponernos a prueba, para ponernos en dificultad. Pero hay un eslogan que dice, Dios le da las peores batallas ¿a quiénes? A sus mejores guerreros. Y esos somos nosotros. Dios permite nuestras pruebas con la certeza de que vamos a salir vencedores. Porque leímos ahí, pero yo he rogado por ti. Es Jesucristo el que está diciendo esto. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, no falte. Y una vez salido de la prueba, ven y apoya y confirma a tus hermanos. Esa es la misión. Ahora podemos entender el propósito de nuestro llamamiento. Ahora podemos entender cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces somos cristianos. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces ahora sí podemos ser llamados verdaderos cristianos. Esa es la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como el poder dinámico de Dios que emana, que sale, que se origina de Él, como la luz de una bombilla que inunda un salón. Pero hermanos, el Espíritu Santo de Dios se puede apagar. Nosotros lo podemos apagar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Estamos allí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Venimos de entender y de escuchar que nuestro llamamiento, al igual que el del apóstol Pedro, es con un propósito singular. Y ahora leemos en 1 Tesalonicenses 5:19 lo siguiente. 4 palabras y dicen, no apaguéis al Espíritu. Recuerden el llamamiento allá de Simón Pedro. ¿Quién está pidiendo permiso a Dios para zarandearlo y ponerlo a prueba? Satanás.
Pero con el poder del Espíritu Santo, dice Dios, yo oraré por ti para que tu fe no falle, no falte. Y una vez salido de la prueba, ven y confirma a tus hermanos. Pero ahora tenemos un problema. El Espíritu Santo de Dios se puede apagar en la mente de los miembros si nos descuidamos. Dice, no apaguéis el Espíritu. Entonces nuestro trabajo debe ser acrecentar, promover el Espíritu, crecer en gracia y conocimiento de la verdad de Dios. Es un trabajo diario para que nuestro espíritu no se apague. ¿Ya? El Espíritu de Dios entonces es la presencia activa de la naturaleza divina de Dios en nosotros. Imagínense, es un rasgo de la naturaleza divina en nosotros. El Espíritu de Dios mora en la mente humana y obra con nosotros. El Espíritu de Dios nos va moldeando. El Espíritu de Dios va laborando, va trabajando con nosotros. El Espíritu va formando la mente de Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos va dando la imagen de nuestro Padre en el cielo. Por lo tanto, no debemos apagar el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, las pruebas vendrán. Y Satanás puede zarandearnos, como lo leímos en Lucas 22, 31 y 32. Pero Jesucristo ora por nosotros. Pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Yo intercedo por cada uno de los miembros llamados a su iglesia que están en problemas, que tienen pruebas. Jesucristo ora por nosotros para que aprendamos la lección y que vengamos a la iglesia. ¿A qué? A confirmar, a apoyar, a motivar a nuestros hermanos que estén en ese momento pasando por la prueba que ya nosotros superamos. Entonces vemos el trabajo del Espíritu Santo, forma, moldea, labora, trabaja, forma la imagen de Dios, el Padre, en nosotros. Y ustedes saben, la fórmula para recibir el Espíritu Santo la dio ahora el apóstol Pedro, antes discípulo. Allá cuando fue zarandeado, comenzó Pedro a aprender la lección. Y ahora ya como apóstol, él, no vamos a leer Hechos 2, 38 y 39, él da la fórmula: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento, bautismo, recepción del Espíritu Santo, y ahora vamos a la fase de conversión. Después de recibir el Espíritu Santo, viene el proceso de cambio auténtico. Es el momento de abandonar el camino egoísta, ya con el Espíritu Santo de Dios, ya arrepentido, ya bautizado y con la recepción del Espíritu Santo. Ahora viene el camino singular, ahora viene la batalla diaria. Es abandonar nuestro camino egoísta, es comenzar a dejar nuestro camino carnal para seguir el camino singular al cual Dios nos ha llamado, a ese camino de amor altruista, a ese camino de obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Ahora viene y nos toca producir frutos dignos de arrepentimiento, pero es tarea individual. Es necesario producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ya? Y esa es la etapa de la conversión. En el momento del bautismo, la persona afirma la intención de dejar atrás su pasado. La persona afirma su deseo de cambiar, de ya no ser la misma persona. Ahora, en ese acto, entrega a Dios la soberanía de su vida.
Pero escuchen bien y analicen. Le entregamos a Dios la soberanía de nuestra vida. La vida de fracaso, la vida de pecado, la vida de desobediencia, la vida de rebeldía, ahora viene y se la entregamos a Dios para que Él la cambie a través de su Santo Espíritu. Por eso entendemos que Dios no está tratando de salvar al mundo en la actualidad. Por eso entendemos que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Por eso entendemos ahora que Dios nos está llamando al conocimiento de su verdad, pero somos pocos los privilegiados de ese llamamiento. Somos pocos los escogidos y mucho más pocos los que responden al llamamiento de Dios. Nos arrepentimos, entramos a luchar contra los obstáculos del camino de la sociedad y buscamos hacernos aptos para recibir el Espíritu Santo y estar en el reino de Dios. Este es el camino. Seguid por él. Estas son las sendas antiguas. Seguid por ellas. Pero le toca a cada uno cuidar de cada paso que da en su vida diaria. Para no perdernos del camino, para no salirnos de este camino al cual Dios nos ha llamado. Pero recuerden, es un camino difícil. Es un camino singular, es un camino diferente al camino de la sociedad. Mateo 7, 13, 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Veamos en parte ese camino. Ahora sí entendemos. Entrad por la puerta estrecha. Vean ese camino singular. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Nos damos cuenta de eso? Estrecha. Piensen. Muchos tenemos claustrofobia, o sea, no nos gusta estar en ambientes cerrados. Ahora piensen, entrar por una puerta estrecha. ¡Qué difícil! ¿Sí? Entrar por la puerta estrecha. Pero pregunto, ¿creemos este mensaje? Hay unos pocos que creen el mensaje de los siervos de Dios. Hay unos pocos que sí entendemos esta verdad. Y dentro de los pocos nos encontramos nosotros. A ver, cuando dice, entrad por la puerta estrecha, yo reviso y reflexiono. Yo comienzo a hacer una introspección. Empiezo a ver la miseria de vida que estoy llevando. ¿Cómo estoy viviendo? Y comienzo a hacerme mi examen interno. Y encuentro que estoy viviendo una vida miserable. Una vida que me ha llevado a cometer muchos errores. Que estoy manejando conceptos falsos. Que estoy siguiendo tradiciones paganas. Que tengo dioses falsos, ídolos sociales. Deporte, trabajo, recreación, fiestas paganas y sociales. Cuando yo veo mi vida, encuentro una vida de miseria, ¿sí? De dolor, de sufrimiento, de incomprensión. Pero yo tengo un mensaje. Jesucristo me pide que yo entre por la puerta estrecha. Este camino doloroso, difícil, pero con el apoyo del Espíritu Santo, mi carácter va a ir creciendo. Voy a ir venciendo mis dificultades. Veo a veces que estoy viviendo una vida con doctrinas paganas, que estoy quebrantando la ley de Dios.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo reviso mi vida y veo otros ídolos y otros dioses guiando mi vida. En ese análisis yo reflexiono, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y cuando yo veo mi entorno social, veo que son muchos los que caminan por esa puerta. Muchos que van por la puerta ancha, con aparente prosperidad, con una vida abundante, con una vida de placeres. Cuando reflexiono así, yo me siento aguijoneado. Yo me siento mal conmigo mismo. Llega hasta lo más profundo de mi vida aflorar, ver, observar aquella gran multitud de pecados en contra de Dios. Entonces, cuando llega ese momento, quiero cambiar. Genuinamente quiero cambiar. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero ver esa vida vil, pecaminosa, dolorosa, llena de frustraciones, llena de odio, de orgullo, de vanidad. Entonces, cuando llego a ese nivel, yo estoy arrepentido. Me estoy arrepintiendo y resuelvo dedicar mi vida y entregarle la soberanía de mi vida a Dios para que Él la transforme. Acepto el llamamiento, acepto la invitación. Estoy arrepentido, tomo el bautismo y recibo el Espíritu Santo de Dios como el apoyo para salir de ese atolladero. Pero el bautismo solo señala el primer paso del proceso. El bautismo solo señala el momento en el cual yo comenzaré a esforzarme y a luchar por toda la vida por despojarme de mi viejo yo, por despojarme del viejo hombre. Hermanos, la actitud voluntariosa de desgano, aquella de que quiero y no quiero, estoy y no estoy, la actitud voluntariosa no desaparece inmediatamente en el bautismo. No, es un proceso. Reviso los pecados del pasado y veo que han sido perdonados por Jesucristo. Entonces, el cristiano puede ahora caminar por el camino singular, pero sepamos que podemos tambalear y caer en ese camino. El recién convertido tendrá que acrecentar, no dejar apagar el Espíritu Santo. Tenemos que hacer crecer el Espíritu Santo y la clave es oración, oración, oración y mucha oración. Agregamos estudio de Biblia y colocamos ayunos programados. Entonces el Espíritu Santo va a crecer en la mente de la persona. Pero veo que esto requiere un esfuerzo sincero, directo, para poder reemplazar la mente carnal, la mente egoísta, por la mente de Cristo, de apoyo, de compañerismo, de altruismo y de amor. Cuando estoy en esa situación, veo que la lucha es dura y por toda la vida. Para ello, necesito la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera carta a Timoteo 6, 12. En esa condición veo que la lucha es dura y que la lucha es para toda la vida y escucho las palabras que el apóstol Pablo le da a Timoteo, pero por extensión a nosotros, Primera de Timoteo 6:12, en donde dice, pelea la buena batalla de la fe. Pero escuchen, pelea. Pelear es un esfuerzo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero
se nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Y cuando hay una pelea, hay esfuerzo. Usted no va a pelear con los brazos cruzados. Tenemos que pelear con brazos sueltos. Pelea la buena batalla. ¿Cuáles son sus batallas? ¿Cuáles son nuestras batallas? Recuerden el llamamiento. Recuerden allá cuando Jesucristo le dijo en Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón. ¿Sí? Satanás me está pidiendo para zarandearte. Zarandearte, probarte. Ponerte en dificultades. Pero una vez salido de la prueba, ven y confirma a tus hermanos. Porque hemos salido fortalecidos de la prueba. Ahora dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Solo por medio del Espíritu Santo ganaremos esas batallas. Rápidamente un ejemplo. Elías. ¿Se acuerdan cuál es aquella batalla que peleó Elías en contra de los sacerdotes de Baal? Venció a los sacerdotes de Baal. Fue una batalla titánica, directa. Pero ¿qué pasó? Como un hombre falible, había tenido una gran victoria en el Monte Carmelo. Había vencido a los sacerdotes de Baal. ¿Sí? Todos los sacerdotes pasaron todo el día implorando a su Dios para que hiciera derramar fuego sobre el holocausto y el altar. ¿Qué sucedió? Pasaron las horas y horas y horas y los sacerdotes daban vuelta alrededor del altar y el Dios de ellos no apareció. Le toca el turno ahora a Elías y él ora a Dios, al verdadero Dios, y él envía fuego y consume el agua, el holocausto, la leña y todo. Un gran triunfo de Elías. ¿Por qué? ¿O a través de qué? ¿Fue Elías el ser humano el que no? La fe por medio del Espíritu Santo. Pero de repente ustedes ven la historia de Elías metido en una cueva con depresión, lamentándose de su situación. Me quiere matar una mujer. Una mujer me quiere matar y yo no voy a poder vencerla. Había vencido a ¿cuántos sacerdotes? ¿10? 250. Y ahora sale huyendo porque una mujer dice, yo voy a quitarle la cabeza. Y vemos ahora a Elías en la cueva. ¿Dónde queremos ver a Elías? Queremos a Elías en el Monte Carmelo. Dios nos quiere en el Monte Carmelo. No nos quiere metidos en una cueva huyendo a los problemas, a las pruebas y a las dificultades. Allá estaba Elías. Cuando escucha, Elías, Elías, ¿y qué haces tú aquí? Este no es tu lugar. ¿Se dan cuenta de esos dos ambientes? Nosotros, al igual que Elías también, hemos sido llamados a pelear la buena batalla de la fe en contra de nuestras propias pruebas. Y Dios no quiere que huyamos y nos metamos en la cueva, tal como lo hizo Elías. Solo imitando a Cristo lograremos prepararnos para una vida eterna de servicio. Nuestra preparación es para vivir una vida eterna sirviéndole a las personas. Y este es el momento de entrenamiento. Para ser parte de ese reino, tenemos que estar bien entrenados, bien preparados. Ahora bien, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo nos haremos aptos para gobernar con Cristo? Tenemos la certeza de que los santos gobernarán. Pero ahora ese cómo, tratemos de entenderlo con la instrucción que tenemos en Mateo 5:1. ¿Cómo prepararnos para estar en el reino de Dios? ¿Cómo? Mateo capítulo 5, versículo 1. Tenemos allí en Mateo 5, 6 y 7, todos esos capítulos hablan de aquel famoso Sermón del Monte. Este Sermón del Monte
no es más que un seminario intensivo al cual los discípulos fueron preparados por Jesucristo. Fueron convocados a un seminario intensivo, y Jesucristo y sus discípulos. Versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vean el seminario exclusivo. Jesucristo no pronunció el sermón del monte para toda la multitud. Jesucristo subió al monte y con él sus discípulos. Vean el círculo. Con él sus discípulos, no más. Es el momento preciso de las enseñanzas espirituales más profundas que tenemos en la Biblia. Es el momento en el cual Jesucristo convoca a sus discípulos para enseñarles cátedras de una moral y una ética diferente. Ahora viene el desarrollo del contenido por parte de Jesucristo. Estas escrituras son difíciles de entender para los discípulos como para nosotros en la actualidad. Acuérdense, Jesucristo le hablaba a todos ¿cómo? Por parábolas. ¿Por qué? Para que oyendo no entendieran. ¿Se dan cuenta? Para que viendo no vieran. Por eso les hablo por parábolas. Y dice, porque a vosotros os ha dado el privilegio Dios de entender el mensaje. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, vean el seminario, vean el contenido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, estoy repasando, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la pregunta es, se inicia el seminario, ¿verdad? Jesucristo y sus discípulos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Serán aquellos que tienen poco Espíritu Santo? ¿A eso se refiere exclusivamente? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Pobres en espíritu se refiere pobres en orgullo. Ahora cambia. Pobres en espíritu se refiere pobres en voluntad obstinada. Pobres en espíritu se refiere a las personas humildes. Bienaventurados los humildes entonces, bienaventurados los pobres en orgullo, bienaventurados los pobres en vanidad, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que tienen una actitud de sumisión ante Dios. De eso está hablando Jesucristo. No una pobreza física real que le haga falta Espíritu Santo. El pobre en espíritu es entonces aquella persona que se considera insignificante ante los demás. El pobre en espíritu es aquella persona que no se ve por encima de los demás, que no desarrolla el complejo de superioridad. Jesucristo está diciendo aquí, bienaventurados aquellos que sienten una profunda dependencia en Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu son aquellos que no se estiman más que el prójimo. Eso es lo que está hablando él en el versículo 2 ahí. Humildad, sumisión, obediencia. Bienaventurados los obedientes, los que se someten a obedecer la ley de Dios, los que comprenden la ley de Dios. ¿Ya? Aquellos que no confían en sus propias facultades como los promueven los psicólogos de la sociedad. Encuéntrate a ti mismo. Encuentra tus potenciales, tú puedes, tú vales. No es esa filosofía. Lo que Cristo exige o pide aquí es, en otras palabras,
Bienaventurados los pobres en espíritu, es desinflar la vanidad, es desinflar el orgullo, es desinflar el engaño que hay en nuestra actitud, es desinflar el egoísmo contumaz que está arraigado en nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y comenzó a desarrollar Jesucristo su seminario intenso. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Subió al monte y con él sus discípulos. Recuerden, viendo la multitud, había mucha gente, subió al monte. Entonces, entiendo que Cristo ama a los pobres en espíritu. Ama, quiere, se esfuerza, se dedica por aquellas personas que dejan vanidad, orgullo, engaño, egoísmo, etcétera, etcétera, y que son pobres en espíritu. Recuerden ahora la parábola del fariseo y el publicano. El publicano, estando lejos, no quería, dice, ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Estaba reconociéndose a sí mismo. Estaba viendo su situación delante de Dios. Pero el fariseo, ¿qué hacía? Oraba con alarde: Señor, yo oro constantemente, ayuno 2 veces por semana, doy todos mis diezmos. Yo no soy ladrón como ese que está allí. Señalando al publicano. ¿Se acuerdan del entorno de esa parábola? Lucas 18:13. Pero vean ahora, en Mateo 5, versículo siguiente ahora, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El seminario que contrasta con la moral y la ética de su sociedad. Ahora se enfoca a un grupo de personas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo puede regocijarse el que llora? O sea, sentimientos contrarios. ¿Hay contradicción? ¿Estamos desubicados? No. El maestro de Galilea, Jesucristo, el joven maestro de Galilea, pensó y planificó cada palabra que exponía. Jesucristo lloró frente a la tumba de Lázaro. Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, lloró. ¿Cuántas veces he querido, como la gallinita, traer a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Estamos en bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando entró al templo y vio a los cambistas que hicieron del templo un mercado, Jesucristo se condolió también. Jesucristo se preocupaba por el más mínimo detalle de los seres humanos. Y se preocupaba tanto por los demás como nadie lo podía hacer. Los enfermos de su época lo buscaban y él muy amigablemente entraba y hacía los milagros. Lucas 5, leamos uno. Lucas 5. Veamos a Jesucristo en su etapa humana. Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él rostro en tierra y le rogó diciendo, escuchemos la oración, la petición: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vean qué actitud de este hombre con lepra. Señor, eso es tierno, eso sale del corazón. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esas palabras conmovieron el corazón de Jesucristo y la actitud de servir de Jesucristo. Y entonces él, extendiendo la mano, tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, la lepra.
se fue de él. Vean el ministerio de Jesucristo que irradiaba compasión y amor. Compasión y amor. A eso está llamando a sus discípulos. Está preparándolos para que se desarrollen en compasión y amor entre unos y otros. A Jesucristo le dolía ver la vida débil, dolorosa y difícil de la gente. A Jesucristo le condolía eso, ver la desgracia de vida, el sufrimiento y el dolor. Y en uno de sus tantos mensajes le dijo, bueno, no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana traerá su propio afán. Esto es, ubiquemos bien nuestros objetivos, busquemos bien el sentido de la vida. Entonces, ¿somos nosotros como Él? Bienaventurados quienes, los que lloran. Bienaventurados los pobres en espíritu. Miren qué código ético más diferente. Contrastaba con el de la sociedad. Totalmente. Ese es el camino al cual Dios nos ha llamado. Mateo 5:9. Veamos ahora la mansedumbre en acción. Mateo 5:5. La mansedumbre en acción. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ve, ahora habla de esta virtud, de esta cualidad. ¿Qué le está pidiendo a sus discípulos? Ustedes deben caminar por el camino de la mansedumbre. Y recuerden un ejemplo del Antiguo Testamento, Moisés. De él se dice que fue uno de los hombres más mansos de la tierra. De él se habla esto. En Números 12:3 se menciona la mansedumbre de Moisés. Pero no es lo mismo mansedumbre que debilidad. No es lo mismo mansedumbre que debilidad. La palabra griega de la cual se origina mansedumbre es praus. Praus. Se traduce manso. Pero ¿qué es manso? ¿O quién es manso? Escuchen la definición. Manso o mansedumbre se refiere a una fuerza de acero, pero controlada. Repito, la mansedumbre es una fuerza de acero, pero con dominio propio, control. No es debilidad. ¿Sí? La persona mansa es la que tiene una fuerza de acero, convicción, determinación, pero bajo control. ¿Y quién controla eso? Uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Pero necesitamos tener la fuerza del acero, convicción en nuestras actitudes. Moisés era fuerte, era vigoroso, pero se dejaba enseñar. Fuerte y vigoroso, pero sí se dejaba enseñar. Aceptaba la guía de Dios. Entonces, bienaventurados los mansos. Los hombres mansos son los que toman el mando cuando se necesita. Cuando se necesita. Así lo hizo Cristo cuando echó a los cambistas del templo. ¿Qué agarró? ¿Qué hizo? Jesucristo, un hombre manso, tomó un lazo, un cincho y echó a todos los que estaban pervirtiendo el templo, ¿verdad? Mansedumbre, fuerza de acero bajo control. De eso les está hablando Jesucristo solo a quienes, a sus discípulos. Sean mansos, sean cautelosos, sepan cuándo tomar las riendas del liderazgo, ¿sí? Acuérdense que la mansedumbre es una virtud que demuestra fuerza de hierro o de acero, pero controlada, no desmedida. Los mansos agregan una característica más. Santiago 3:17. No perdamos Mateo, por cual vamos a regresar luego allí.
Santiago ahora capítulo 3, versículo 17. Vean, los mansos son pacíficos. Vean las virtudes de la persona mansa. 3, 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Estamos en Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Los mansos entonces debemos ser puros también. Después, pacífica. Estamos hablando de la sabiduría de lo alto. Es lo mismo que la bienaventuranza. La sabiduría de lo alto es pura. La sabiduría de lo alto es pacífica. El discípulo de Jesucristo debe ser amable. Como discípulos de Jesucristo debemos ser benignos, llenos de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia, escuchen, ese es parte del seminario de las bienaventuranzas. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiénes son ellos? ¿Sobre quién recae esa responsabilidad? Sobre nosotros como miembros de la iglesia. Ese es el seminario al cual Dios nos convoca todos los sábados para ir cambiando nuestras actitudes. ¿Vamos a cambiar de la noche a la mañana? No, es un proceso. ¿Cuántos años tardará hasta que nos muramos? La perfección la alcanzaremos únicamente cuando Jesucristo venga y nos transforme. Pero entre tanto, como discípulos, debemos de ser benignos, llenos de misericordia, dando buenos frutos, sin incertidumbre, pacíficos, amables, honestos, corteses. Vean el código moral y ético diferente a la sociedad. Ese es el camino singular al cual Dios nos ha invitado. Y algo que quiero recalcar. Cuando usted perdona las ofensas y las injusticias, usted demuestra su obediencia a los principios divinos. Pero eso es ilógico. A usted o a alguien esto le va a parecer ilógico. ¿Qué me está diciendo en otras palabras? ¿Qué quiere decirme? ¿Ser alfombra de mi prójimo? No es eso. El perdonar ofensas, repito, perdonar todas las injusticias que se nos han hecho con alevosía, con premeditación, bajo un plan. Si usted perdona esto, demuestra que está viviendo bajo los principios divinos. Demuestra una convicción de que las leyes de Dios rigen su vida y rigen el universo y regirán el mundo de mañana y regirán durante el milenio. Por lo tanto, no es el momento de cobrárnoslas nosotros por nuestras propias cuentas. No es el momento de vigilar el mundo por Dios o en lugar de Dios. Él dice en su palabra, mía es la venganza. Mía, no es suya. ¿O no leemos así? Mía es la venganza. Si Él dice que es mía, no debe ser mía. O sea, yo no tengo que vengarme. No tomemos la venganza en contra de nuestros enemigos con nuestra propia mano. Nadie evade las consecuencias de quebrantar la ley de Dios, pero todo a su tiempo. Gálatas 6:7, todo lo que se siembra se cosecha. Si se siembra maldad, se cosecha maldad. Pero ¿quién la va a cosechar? No porque yo la promueva, no porque yo la utilice. No.
Nadie evade las consecuencias que están escritas en la Biblia. Pero la persona vengativa no cree esto. Están en una iglesia en donde les enseñan a perdonar. Eso es anticuado. Eso no se practica en la sociedad. No se practica, ni se practicará. Pero aquí sí venimos a aprender a perdonar. La persona vengativa no lo cree. Pero recuerden, mía es la venganza, dice Dios. El verdadero cristiano tiene un incentivo especial para tener misericordia de su prójimo y sus enemigos. Porque entendemos que nuestros pecados fueron la causa que ocasionó la muerte de Jesucristo. Ese es el motivo, ese es el intensivo. Yo entiendo que mis pecados fueron la causa por las cuales Jesucristo murió. Una horrenda muerte. El Hijo de Dios, perfecto, puro, sin mancha. Entonces, entiendo también que Dios me perdona solo mediante la obra expiatoria de Cristo Jesús, mi Pascua, nuestra Pascua. Por lo tanto, Dios aborrece la dureza, Dios aborrece un corazón insensible en el ser humano. Mateo 18 tiene un bonito pasaje para entender esto. Mateo capítulo 18, versículos 27 y 28. Mateo 18, 27 y 28. Todo el entorno, voy a parafrasear. Se da el caso aquí que hay un hombre que le tiene una deuda a su amo. Y el amo dice, bueno, ¿cuánto es la deuda? X cantidad, queda perdonado. Bien. Este hombre al cual se le perdonó la deuda, también tenía a alguien allá afuera que le debía. Una vez que le perdonan su deuda, él sale y encuentra a la persona. Este es el que me debe. Fíjese de dónde venía. A él le habían perdonado la deuda, gran deuda. Pero ve a otro que le debe y dice, Dios me lo puso en el camino. Y va y dice, bueno, págame lo que me debes. Y lo agarró y lo ahogaba, págame lo que me debes. Pero no tomando en cuenta que él había sido perdonado anteriormente. Vean ese acto, versículo 27. Pero saliendo aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo, jalándolo le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Muchas veces actuamos así. El hombre acababa de recibir el perdón de su deuda. Sin embargo, estaba ahogando a su consiervo que le pagara la deuda sin misericordia. No obstante, haber recibido él también el perdón de parte de su amo. Entonces piensa uno, ¿Cómo puede el ser humano, lleno de pecado, alcanzar la pureza y la perfección? ¿Cómo? Si en la Biblia yo leo que no hay justo, ni aun uno. Pero sí podemos agradar a Dios por medio de nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras intenciones y el rumbo y estilo de vida que vivamos. Porque Dios dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es lo que le agrada. Entonces, hemos sido llamados a este camino, a entrar por la puerta estrecha, difícil humanamente,
Pero tenemos el Espíritu Santo que nos apoya y Jesucristo está a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Acuérdense la oración, pero oraré por ti, pero yo rogaré por ti, que una vez salido de la prueba, vengas y confirmes a tus hermanos. Entonces, vemos que al estar convertidos, realmente convertidos, entramos al proceso de la conversión y necesitamos crecer. Poco a poco cambiamos actitudes malas por buenas actitudes, malos intereses por buenos intereses, malas metas por buenas metas, y se comienza a dar el proceso de cambio, de transformación. Así que en un día de tantos yo me veo, antes era un hombre contencioso, pero ahora voy a volver a ver a un hombre pacífico, a un hombre manso. O sea, se comienzan a dar las paradojas de la vida. Veo que estoy cambiando, transformando actitudes. Un hombre pesimista, ahora veo a un hombre optimista. ¿Por qué? Porque entiendo que yo soy embajador en el nombre de Cristo. Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador trae toda la filosofía, estilo de vida, cultura, economía, moral, ética del país del cual procede. Somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:20 lo confirma. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínense eso. A veces uno lo lee muy rápido. Somos embajadores en nombre, por la autoridad de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué? Reconciliaos con Dios. Es con Dios que tenemos el compromiso, no con la iglesia, no con ningún miembro aquí. En el pacto del bautismo dijimos, te seguiré todos los días de mi vida, aunque tenga que pasar pruebas. Reconciliaos con Dios. Y la reconciliación solo se puede dar producto de un pecado o de una vida contraria a la ley de Dios. ¿Cómo me voy a reconciliar yo si estoy en un camino correcto? No hay reconciliación. Existe la reconciliación cuando ha estado por medio el pecado. Reconciliaos pues con Dios. Vemos entonces que el camino al cual hemos sido llamados es un camino singular. Es un camino difícil, es un camino tortuoso. Tenemos que ser pacificadores, mansos, pobres en espíritu, y el seminario continuó porque abarca todo el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Salen muchos sermones de allí. Hermanos, ¿de qué manera explican ustedes las guerras, las hostilidades que existen en la sociedad, los baños de sangre? La alevosía con la cual un hombre entra a una iglesia bautista y mata a parte de sus integrantes. ¿Cómo explicarnos el mundo en el que vivimos? Pero es un país cristiano por excelencia. ¿Acaso la verdadera cristiandad entonces acepta sin vergüenza los incontables conflictos que se llevan en nombre de la religión? ¿O es posible que semejantes odios entre naciones, odios entre personas, se le atribuyan al joven maestro de Galilea que dijo, no resistáis al malo, antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ponle la izquierda? ¿A él? ¿Cómo está eso? Si yo veo en la sociedad que se mata unos a otros, un odio enardecido, hombres, personas, grupos
religiones, facciones. Pero ¿cómo voy a conciliar yo que se le atribuya esto a este hombre que dijo que el que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra? Y cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, camina con él 2. ¿Cómo? Jesucristo está hablando de un camino de vida diferente, singular. No como la cristiandad que vemos en nuestro alrededor. Y Jesucristo finaliza, ahí en Mateo 5. Una vez más, Mateo 5. Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Repito el 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué padecer persecución? Sigo en el código de ética y moral que Jesús le está enseñando a sus discípulos. ¿Por qué sufren persecución los verdaderos cristianos? Bueno, una de las causas, una de las razones es Jesucristo está hablando con su Padre en Juan 17 y le dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Eso es lo que Jesucristo expone como razón. Vamos a padecer persecución porque no somos parte del mundo, no tenemos las normas éticas ni morales que la sociedad tiene. No vivimos de acuerdo al patrón social, porque no somos del mundo, como Jesucristo no era del mundo tampoco. Es una de las grandes razones de por qué padecer persecución. Y algo. Los que obedecemos al pie de la letra los preceptos más sencillos de parte de Cristo, podemos ver dividida nuestra propia familia por ello. Repito, al obedecer los principios más sencillos que Jesucristo nos da, podemos ver dividida nuestra propia familia. Recuerden ustedes que Jesucristo dijo: porque no he venido a poner en disensión el hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, pero por cuestiones de elegir el correcto camino. ¿Ya? Usted guarda el sábado y su nuera va el domingo a otra iglesia. ¿Esa es una diferencia o no? Hay disensión, hay diferencias. La verdad de Dios nos identifica como el verdadero pueblo de Dios. Y por obedecer esa verdad, posiblemente nuestra propia familia se va a ver dividida o ya está dividida. Esto es increíble. Por obedecer a Cristo, usted va a tener persecución. Eso es lo que dice ahí. Sobre esto está preparando a sus discípulos Jesucristo. Las enseñanzas más simples de Cristo son polvorines entre familias. Solo el no comer carnes limpias e inmundas es un polvorín demasiado revolucionario, ¿sí? Demasiado difícil. Ya. Entonces, Jesucristo nos dice y nos amonesta que confiemos en Él, porque Él siempre nos va a librar. Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Convencidos de esta verdad. Hebreos 13:6.
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre en cualquier circunstancia. Pero para el mundo, para la sociedad, esto es impráctico, ingenuo. ¿Cómo estás creyendo eso? Recuerden, los pecados que llevaron a la muerte de Abel por Caín siguen cobrando víctimas en la actualidad. Aquel primer homicidio, aquel primer asesinato, siguen acrecentándose allí. Por lo tanto, hermanos, hemos sido llamados al mejor camino. ¿Y cuál es ese camino? Hoy lo entendemos bien. Ahora cada uno de ustedes se da la respuesta. ¿Cuál es ese camino? Entrad por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella. Pero a nosotros se nos ha pedido entrar por la puerta estrecha. Un camino singular, difícil. Así que, como los pocos que podemos aceptar este verdadero evangelio, vamos a comenzar a generar cambios internos. Vamos a luchar la batalla espiritual todos los días, ¿sí? Vamos a entender la crucifixión de Jesucristo. Vamos a comprender las promesas de Dios todos los días, porque hay una promesa. Mateo 5:12 dice. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay una gran promesa. Vuestro galardón es grande en los cielos. Entendemos verdaderamente que Cristo tiene una corona reservada en el cielo y la otorgará en el momento de su segunda venida. Esa corona no es más que un puesto de mando en el reino de Dios. Vuestro galardón es grande en los cielos. Hay un puesto en el gobierno de Dios que está siendo preparado para cada uno de los verdaderos cristianos, que desafiemos a la sociedad, que a veces Dios permite pruebas y zarandeos en nuestra vida, pero una vez salidos de ahí, como leímos en Lucas 22, 31 y 32, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pidámosle a Dios que podamos nosotros poner nuestra vida al servicio de Él y que así esa corona que se nos dice que está reservada, ese puesto de mando en el gobierno de Dios pueda ser para cada uno de nosotros. Tenemos una gran recompensa. Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo, versículo 4, versículo 8, dice para finalizar: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.